Señalé en principio, Horacio López es la oferta ya electoral del partido Opción Democrática. Hoy vas a hablar con nosotros sobre su proyecto, sus planes de cara a la provincia de Santiago en este certamen que se avecina. Bienvenido a nuestro espacio, Horacio. Bienvenido, bienvenido. Gracias por darnos acogida en este espacio y a toda la audiencia, gracias por acompañarnos esta mañana. El por qué Horacio se lanza a representar a la provincia de Santiago en la Cámara Alta. Esa es la pregunta, diríamos, crucial cuando una persona toma una decisión. ¿Por qué lo hace? Las fuerzas que lo inspiran. ¿Cuáles las razones inspiracionales? Y para mí hay dos grandes fuerzas que me inspiran a esta decisión. La primera es el sentido de necesidad, el clamor de la democracia como proyecto político institucional de República Dominicana, que está muy puesta en jaque. Si nosotros observamos, la democracia tiene como base principal el proceso de elección ciudadana. O sea, lo que la Constitución establece, que cada ciudadano o ciudadana tiene el derecho de elegir y ser elegido. Pero eso, cuando uno va a la realidad, uno observa, y el que te lo dicen con demasiada sencillez: si tú no tienes 50 o 100 millones de pesos, no aspire a regidor, a senador. Así es. Entonces, ¿cómo es? ¿Es que tenemos todo el derecho o es el que puede recoger 50 o 100 millones de pesos? Entonces, ahí hay una falsedad que debemos de reconstruir. Si queremos validar, como todos estamos conscientes de que la democracia es la propuesta de gobierno civilizada que todos aspiramos. Entonces, eso tenemos que destruirlo. Tenemos que permitir que la ciudadanía, y mi propuesta establece que vamos a una campaña con un recurso, el recurso justo que se necesite para promover las ideas, no para comprar voluntades, porque la compra de voluntades distorsiona la base de la democracia. Esa es para mí la principal inspiración. Cómo las personas que tenemos compromiso con la democracia nos damos el paso al frente para hacer y plantear una candidatura que no sea sobre la base del dinero, sino sobre la base de ser representantes, que la persona se sienta identificada con un líder o un político que le transmita cercanía, proximidad, que tenga los oídos puestos en el clamor, en la necesidad, en los anhelos de las personas, y ese para ser su representante, más allá del legislador. En este caso, cuando habla de la cantidad de millones de pesos que tradicionalmente siempre se dice, porque aquí el candidato tiene que andar, dicen, con una funda o una funda para entregarle al fulano que le pide una receta, que esto, que pagar guagua, ese tipo de cosas. Eso es lo que queremos ver en República Dominicana, una campaña completamente decente y que no pase la mano enemiga, en este caso la mano oscura, para elegir un candidato. Definitivamente, porque es que si uno analiza, el legislador, un senador gana 400,000 pesos, al año son 5 millones de pesos, por 4 años 20 millones. Si él dedica todo lo que él se va a ganar, no da para cubrir la campaña. Entonces, obviamente, es una inversión que se hace para ver cómo, a través de su paso por el Congreso, él recupera esa inversión. Pero también hay que ver que el caso ha ido empeorando a tal niveles que ni siquiera la corrupción justifica. Es decir, si el senador pretende recuperar 100 millones de pesos vía la corrupción, probablemente se quede corto. Y de ahí es que viene dinero que no necesita que se le pague para atrás. El narcotráfico, lo que necesita es tener representantes, no importa el costo. Y otros negocios que son cuasi lícitos o cuasi ilícitos, necesitan tener representantes ahí, independientemente el costo que se tenga. Entonces, estamos permitiendo que se destruya la democracia representativa, porque ya no representan a los ciudadanos, sino a los inversionistas, que imponen una cantidad de dinero para, obviamente, después cobrar políticamente esa inversión. Eso, como ciudadanía y como sociedad y como partido Opción Democrática, nosotros nos planteamos destruir a través de una campaña diferente, a través de una campaña que sea una
que permita a la ciudadanía ser parte de este proceso y acompañar, en este caso al candidato a senador, para ser un representante y no solo un legislador. ¿Qué tan interesantes son estas elecciones? Porque veo también mucha participación ya desde ya de muchos jóvenes a diferentes cargos electivos. Sí, realmente nosotros como Partido Acción Democrática estamos presentando una cantidad de jóvenes que buscan con lo que nosotros llamamos la buena política, recuperar el espíritu ciudadano de la participación. Porque la verdad es que la apatía y la indiferencia no ayudan para nada. La frustración es válido para decepciones amorosas. Pero no es válida para decepciones políticas, porque la política nos va a acompañar siempre. A cualquier lugar del mundo donde vayamos habrá un dirigente político que estará gestionando lo público. Y en República Dominicana no nos podemos cansar, no nos podemos desanimar. Entonces, ciertamente estas elecciones son elecciones cruciales, porque es una elección donde el ciudadano y la ciudadana serán protagonistas. Mira, la forma de elección ahora ya no va a depender de los partidos y de las plataformas, sino del candidato. Aquí vamos a poder elegir candidatos a siete niveles diferentes, cada uno de un partido diferente. Eso significa que no es el partido el que me va a imponer sus opciones. Soy yo como ciudadano o ciudadana que va a decir, ok, este senador, Horacio López, de Acción Democrática, yo voy a marcar su boleta, independientemente de que en otros niveles yo tenga una relación política que me va a sentir más cómoda. Se puede elegir un regidor diferente a un alcalde, un diputado diferente al senador, un presidente diferente a un director municipal. Es decir, tenemos esa desconexión de las boletas, lo cual le da un verdadero empoderamiento ciudadano que tenemos que explotar hasta su máxima consecuencia. Hay una situación, señor López, en cada certamen electoral hay una enorme parte de la población que no va a las elecciones. ¿Por qué? ¿Falta de confianza a los políticos o falta de confianza al sistema? Sin duda que hay un problema que nosotros estamos generando indiferencia social, porque no aparecen propuestas verdaderamente diferenciadoras. Si uno le quita la fachada, la carátula a los programas de gobierno, nadie identifica quién escribió qué, porque dicen básicamente los mismos. Nosotros tenemos una conducción en los últimos 30 años que si el discurso del 27 de febrero se quita la fecha y se le quita el acento de quien esté diciendo, uno no diferencia si está hablando Leonel Fernández, si está hablando Danilo Medina o si está hablando Luis Abinader, porque el discurso se centra en la misma agenda, las mismas prioridades, las mismas fórmulas. Entonces, mientras la ciudadanía vea que votando va a ser lo mismo, sea quien sea, eso es lo mismo del voto ciudadano, de la compra del voto. El voto se vende precisamente, ¿por qué? Porque yo no veo mucha diferencia entre uno y otro, y el que me dé 1,000 pesos, pues ese me da 1,000 pesos y ya. Así es, así es. Pero en este caso también, hablando de estas elecciones, ¿de qué manera puede la Junta Central Electoral evitar que el bajo mundo siga penetrando? Mira, el primer compromiso lo tiene la ciudadanía. De la misma forma como ya sabemos que la salud no es responsabilidad del médico, sino es una responsabilidad propia de una alimentación sana, de práctica de ejercicio, etc. Asimismo, la democracia es responsabilidad de los ciudadanos, no es responsabilidad de los partidos políticos o de la Junta. Quienes tenemos que empoderarnos y tenemos que estar vigilantes a que cuando vemos, porque eso además es un grito a voces. O sea, aquí tuvimos un candidato a diputado que llegó con 70 millones de pesos y en 4 meses salió el diputado más votado y ahora mismo está preso en Miami. Eso te dice a ti, toda la ciudadanía estaba convencida de que ahí había dinero mal habido. Entonces, nosotros los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que garantizar que con nuestra elección al voto garanticemos que precisamente
estemos descartando esas opciones maleadas. Claro, hay dispositivos legales que la Junta debe de vigilar. Los partidos políticos, olvidémonos de que van a haber autocensura, olvidémonos de que los partidos políticos tradicionales, ellos mismos van a excluir a esa persona, porque ellos necesitan eso para poder gestionar las enormes fortunas de dinero que se suelen manejar en las campañas. Campañas de tiempo, ¿cómo se detienen? Ahí hay un tema de que debemos de evitar, sobre todo, que se utilicen, diríamos, los recursos mal habidos para promover. Una valla electoral cuesta más de 100,000 pesos mensuales, de 50 a 100,000 pesos mensuales. ¿Cómo es posible que tú tengas candidatos que tienen 12 meses antes, 10, 20 vallas? Eso significa que están invirtiendo 15 millones de pesos mensuales solo en vallas, o 1,5 millones, 2 millones solo en vallas. Entonces, cuando tú sumas, dice 25 millones de pesos solo en vallas. ¿De dónde sale ese recurso? O sea, aquí el gran tema es la movilización de recursos poco transparente en el proceso electoral. Ese es el gran desafío. Y hay muchos mecanismos que se pueden hacer. Quizás la ley actual no le permite a la Junta, pero debemos ir modificando la ley para que se controle eso. Lo que la ley permite legalmente de invertir por cada votante es exagerado. Exagerado, o sea, tenemos que reducir los gastos. No hay necesidad real de que se dispongan unas sumas tan multimillonarias. La República Dominicana tiene muchos años en democracia, participando en estas elecciones, aunque algunas amañadas, pero participan en cada elecciones. El liderazgo nacional comienza a desaparecer, surgen nuevos líderes. Vemos, por ejemplo, un expresidente que ha fundado un partido ahora reciente. Ya de cara a las próximas elecciones va también como candidato. Me refiero a Leonel Fernández, que solamente aparezca esa como única figura. ¿Qué pasa ahí? No, yo pienso que esos son de los desafíos y el elector tiene que estar atento a cada detalle de eso. En la senaduría de Santiago, ¿cuántos nuevos rostros van a aparecer como opción? O sea, probablemente vamos a encontrar personas que tienen 30 años gravitando en la política dominicana y que honestamente ya no tienen capacidad de hacer propuestas. ¿Por qué? Porque ya han tenido un ejercicio en el poder que no pueden decir voy a hacer tal cosa porque ya no. Entonces, nosotros no podemos, el reciclaje es muy bueno para los materiales y para el medio ambiente, pero en la política lo que tenemos que tener es la capacidad de incorporar nuevas ideas, incorporar nuevos proyectos, incorporar nuevas personas que puedan sintonizar con lo que es la voluntad del ciudadano de representación. Una de las inspiraciones que a mí me mueven es la gente. Cuando yo salgo para Jánico y veo a las 5 de la tarde y veo profesores y profesoras saliendo de las escuelas a esa hora de la tarde, a mí me dice, ahí se está construyendo la patria sobre la base de un sacrificio. Cuando yo paso por la zona franca a las 4 y a las 5 de la tarde, que se ve ese torrente humano de jóvenes y de personas, de mujeres cansadas que salen para sus casas, yo digo, ahí se está hilvanando la República Dominicana. Cuando yo veo en el hospedaje que a las 2 de la mañana, a las 3, los alimentos que nos llegan a nuestras casas están siendo manipulados por personas que se trasnochan en ese trabajo. Ahí hay patria. Entonces, ¿quién los representa? ¿Quién tiene la capacidad de recoger esas preocupaciones y convertirla en canalizador de ellos? Y ahí es que surge la necesidad de un representante y de un líder comunitario, de un líder político que sea el portavoz de esas inquietudes, de esos esfuerzos ciudadanos. Horacio López es la oferta electoral del Partido Opción Democrática a la senaduría por la provincia de Santiago. Hoy está con nosotros en nuestro programa De Frente al País. Vamos a la pausa, ya volvemos. Continuamos conversando con Horacio López, candidato a senador por la provincia de Santiago en representación del Partido Opción Democrática. Horacio viene de profesión ligadas a nuestros campos. ¿Cómo visualizas tú la situación en este momento agropecuaria? La agronomía es mi profesión. Yo estudié en ISA y me gusta repetir que yo me siento como si ahí hubiera sido donde yo nací. Es mi maternidad,
porque el Instituto Superior de Agricultura fue una propuesta educativa, ha sido una propuesta educativa sumamente innovadora. La APEDI introdujo esta iniciativa en los años 60 y se hacía una selección de los mejores estudiantes del país entero que estudiaban de forma gratuita. Y eso permitió que personas desde los niveles de indigencia hoy en día hayan sido profesionales de primer nivel. Nosotros podemos encontrar en las principales empresas de Santiago, en el aeropuerto, en el grupo de Félix García, en Fondesa, Banfondesa, las principales empresas tienen personas que han sido egresados de esa casa de estudios. Entonces, ciertamente yo nací en un platanal, literal, o sea, y estudié agronomía, y yo me he permitido evolucionar junto con la agricultura dominicana. O sea, definitivamente ya no estamos en ese nivel de la agricultura de subsistencia. Yo he estado vinculado a la exportación agrícola los últimos 15 años. Eso me ha permitido viajar a ferias internacionales y estar muy bien conectado con lo que es el comercio internacional. Y sin duda eso nos pone a nosotros de cara a una nueva realidad. Esa visión, diríamos, de la agricultura muy primitiva, muy básica, obviamente ya ha sido superado y ya nosotros hemos estado desarrollando un sector agrícola en la República Dominicana con una visión de mucho más impacto al desarrollo, una visión que pueda tener mucho más equidad. Sin duda que la agricultura no ha tenido el respaldo que se merece. La agricultura es un sector estratégico en la economía de todos los países del mundo y no se puede analizar con la perspectiva del libre mercado y del neoliberalismo. Tenemos que saber que para la agricultura hay que diseñar paquetes de incentivos inteligentes, porque tampoco podemos repetir prácticas que hace 60 años se están haciendo, arando tierras. Esa es la forma como interviene y distribuyendo semillas, esa es la forma como el Ministerio de Agricultura tiene. Pero eso estamos haciendo los últimos 50 años consecutivos. Sí. Entonces ya hoy en día tenemos que movernos hacia un acompañamiento y un apoyo al sector agrícola más inteligente. Horacio, tú que has participado en grandes luchas a través de las protestas populares de manera pacífica del 4%, en sentido general, hay un proyecto mucho que se está discutiendo, una nueva ley de seguridad social, la 8701. ¿Qué se necesita para que el trabajador dominicano cuente con una pensión digna? Esto me voy a parecer a una respuesta que daba Bosch en su momento. Dice, ¿qué hay que hacer? Hacer todo lo contrario de lo que se está haciendo. Entonces, realmente nosotros tenemos que permitir que la ciudadanía esté suficientemente identificada con la importancia de lo que es la seguridad social, que desgraciadamente no lo sabemos. Y la ley que tenemos es una ley que no garantiza la seguridad social. Cuando se habla de seguridad social se habla de derecho a la salud. Aquí tenemos un seguro de salud que apenas cubre gripe y diarrea. Las enfermedades que verdaderamente que requieren grandes inversiones están excluidas, y tenemos un sistema de las pensiones que lo único que te garantiza es un envejecimiento con precariedad y con sufrimiento. Tenemos como parte de la ley, algo que nunca se ha incorporado, que es la ley de desempleo. Eso es parte de la seguridad social. Sin embargo, como la ley de seguridad social se ha puesto en manos del sector privado, para que sea el sector privado que garantice los derechos que son derechos constitucionales, como el derecho a la salud, como el derecho a una pensión digna, esos sectores no están orientando por su dinámica propia a satisfacer necesidades, sino a generar beneficios, a generar utilidades y riqueza para los inversionistas. Tenemos que construir un sistema de seguridad social que esté focalizado en proveer derechos, garantizar derechos y no permitir que se lucren instituciones privadas a costa de garantizar derechos constitucionales. Seguridad ciudadana. Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y otros han sido escenarios en los últimos tiempos de muchos problemas a nivel de seguridad. ¿Qué hace falta en este momento? Porque veo
que todos los gobiernos tienen siempre un programa diferente. Ahora el último que ha llegado es de vuelta al barrio. ¿Qué se espera? De vuelta al barrio, barrio seguro. Aquí queremos hacer, acostumbrarnos a que es por los periódicos y por los medios de comunicación que se hace políticas públicas. Esos son anuncios, o sea, hasta que no hayan programas que verdaderamente se establezcan con un impacto en la ciudadanía, nosotros no vamos a tener ninguna transformación. Y es que repetimos las mismas historias y seguimos creyendo que mandando a la policía a asesinar jóvenes delincuentes en la calle, con eso vamos a enfrentar la delincuencia. La delincuencia es un problema muchísimo más complejo, que ciudades y países con una mayor tradición de intervención pública no han logrado superarlo con eficiencia. O sea, nosotros tenemos que entender que detrás de todo ese conflicto está un modelo económico que excluye y que lleva a la marginalidad y a la pobreza a una gran cantidad de pobladores. Entonces, el meollo del asunto, todo el mundo sabe y está de acuerdo en que tiene que haber mayor persecución del crimen, en que tiene que haber una policía más profesional, pero detrás de todas las políticas tenemos que ir a las causas del problema de la delincuencia. Y aquí hemos sido muy torpes y muy incapaces, muy ineptos. Tenemos un modelo económico que cada vez genera más exclusión, que cada vez genera más pobreza, y hasta que eso no sea revertido, nosotros vamos a seguir teniendo la delincuencia a los niveles que tenemos. Llegando al final de nuestro programa, ¿contamos con una verdadera justicia independiente o no para enfrentar actos de corrupción en República Dominicana? Yo creo que contamos con una Procuradora General de la República que tiene todo el respaldo de la ciudadanía que quiere una justicia independiente. Una Procuradora General. De ahí a tener una justicia independiente nos faltan muchos años. Es decir, el sistema de justicia es mucho más que una procuraduría, es mucho más. Necesitamos los jueces, necesitamos todo, los fiscales, los procuradores fiscales. O sea, ciertamente nos falta mucho para poder decir que tenemos una justicia independiente en República Dominicana. Horacio, te dejamos abierta nuestra puerta. Cualquier inquietud dentro de este peregrinar, porque no es fácil ahora internarse en barrios, en organizaciones, con comerciantes, con empresarios, con todo el mundo. Aquí estamos a tu orden y te agradecemos de que hoy hayas estado con nosotros. Gracias a ti, gracias al auditorio por acompañarme esta mañana y por acompañarme. Yo les pido que me acompañen en este proceso, que me acompañen en este tránsito, que vamos a estar contactando ciudadanos, territorios, sectores sociales, organizaciones, porque necesitamos que podamos sentir el latir del corazón de cada ciudadano de la provincia de Santiago, de cada persona que reside en esta hermosa provincia, que lo sintamos parte de un proyecto, parte de un movimiento, que logramos por fin tener un representante en el Congreso que garantice el interés de la mayoría. Horacio López, candidato a senador en la provincia de Santiago, representa en este caso al partido Opción Democrática. Hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País y a quien le agradecemos su presencia. Brevemente vamos ya